Bueno, muchachos, hay 17. Hoy vamos a tener una clase para ver los conceptos técnicos del tema de bioequivalencia, para después ver un poco lo que es la legislación en este tema. Y bueno, y los dejo con el profesor Manuel Ibarra, que va a dar la clase de hoy. Bueno, gracias Carla. Buenas noches a todos y todas. Veo varios nombres ahí que creo que están haciendo alguna asignatura de la bioequivalencia o alguna de esas en paralelo. Bien, bueno, voy a poner el marcador. Bueno, bueno, primero nada, agradecerle la invitación a participar del curso. Creo que está bueno tener la posibilidad ahora de repasar algunas cosas. Hay algunas cosas farmacocinéticas que vamos a ver que por experiencia también sé que, o sea, porque a pesar de que sé que todos tuvieron farmacocinética, sé que llegando al final de la carrera hay algunas cosas que se olvidan un poco, entonces algunas cosas las vamos a repasar, pero está bueno ver esto en una asignatura que es obligatoria, este tema bioequivalencia, o sea, además de la parte legislativa, la parte técnica, porque es algo que creo que los farmacéuticos en Uruguay, los químicos farmacéuticos, salimos convencidos de la carrera de un concepto de calidad que no es completo de alguna manera. ¿tá? Un concepto que cumple algunas partes, pero otras este, nos quedan incompletas o por el camino. Entonces vamos a estar hablando de bioequivalencia y puntualmente de lo que es evaluar la calidad biofarmacéutica de los medicamentos. Cualquier pregunta que tengan, por favor, interrumpan en cualquier momento. Cero problema, al contrario, le va a ser mejor a la clase para hacerla más interactiva. Bien, entonces, hablamos de calidad. Cuando hablamos de calidad del medicamento, entendiendo el medicamento como un producto, ¿sí? Que tiene un proceso detrás y que está formado por bueno, el principio activo, el o los principios activos, los excipientes, y que tiene una determinada forma farmacéutica, etc. Cuando hablamos de calidad del medicamento, puntualmente nos referimos a diseñar un producto, producir un producto y que llegue a las manos del paciente, ¿sí? O a las manos del médico, de quien administre ese medicamento, con un producto que esté diseñado para maximizar las probabilidades de cumplir los objetivos para los cuales se administra. ¿Sí? Eso es fundamental. Y eso hace un poco al concepto de calidad, ¿sí? Que esté diseñado maximizando las probabilidades de obtener o de cumplir esos objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos cuando uno administra un tratamiento farmacológico? Los objetivos son dos: eficacia y seguridad. O sea, eficacia, provocar la acción farmacológica, provocar el efecto, o sea, la respuesta farmacológica que queremos provocar con el principio activo que estamos administrando en el paciente, ¿sí? Ya sea prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad, ¿sí? O modificación de estado fisiológico, como dice ahí, o sea, provocar ese efecto. Y eso es la eficacia, o sea, que observar en el paciente el efecto que estamos buscando cuando administramos ese medicamento. Y el otro objetivo que se intenta cumplir en simultáneo es la seguridad, que eh, básicamente es minimizar la probabilidad de aparición de efectos adversos, ¿sí? O, bueno, de efectos adversos incluyendo ineficacia, ¿sí? O toxicidad. Entonces, esos dos objetivos son los principales y nunca hay que olvidarse cuando uno esté trabajando con medicamentos, que todo lo que hagamos apunta a esto, a que cuando se establezca un tratamiento en un paciente, estamos tratando de maximizar la probabilidad de eficacia y seguridad con la herramienta que estamos trabajando. ¿no? Y la calidad del medicamento hace a todo el producto que llega, y todos sus distintos componentes tienen que aportar para aumentar la probabilidad de cuando se use en una dosis adecuada. Después hay otras variables que no dependen del producto, por supuesto, hay variables que dependen del organismo, hay variables que dependen de cómo se use ese producto, de las condiciones de administración, pero el producto se intenta y se diseña, se produce, se controla la calidad para maximizar la probabilidad de cumplir estos dos objetivos.
¿Y dónde se estudia que un medicamento tenga la capacidad de cumplir estos dos objetivos? ¿Sí? Bueno, se estudia durante las fases de desarrollo de medicamentos, las distintas fases de desarrollo de medicamentos. ¿No? Para cualquier principio activo que salga, que aparezca en el mercado farmacéutico, hay un cúmulo de evidencia que se obtiene tras largos años de estudio, de ensayos, primero preclínico, luego pasando a ensayos clínicos, fases tempranas, luego evaluando mayor cantidad en pacientes, y luego o sea, reuniendo la evidencia suficiente que respalde que para una determinada indicación un medicamento es eficaz, o sea, tiene un perfil de eficacia determinado y tiene un perfil de seguridad determinado, cuando se usa en determinadas condiciones. ¿Sí? Toda esa evidencia que respalda el uso de un medicamento, pensemos en un medicamento nuevo, ¿quién la reúne? Bueno, la reúne el laboratorio que lleva adelante estas distintas etapas del desarrollo de medicamentos. ¿Sí? Estas etapas del desarrollo son costosas, ¿sí? Es una inversión importante que hacen las empresas, como ya saben y como ya deben haber discutido, y tienen una duración no menor, ¿sí? Aproximadamente 10, 15 años como medio, hay variabilidad, pero aproximadamente esa duración es la que tiene para una empresa conseguir que un candidato inicial logre llegar al mercado farmacéutico, o sea, logre la aprobación para ser comercializado. Y durante ese camino hay varios candidatos que quedan por el camino, ¿no? O sea que es un riesgo para la empresa, es ciertamente un riesgo, es una inversión. Entonces, ese desarrollo que lo realiza la industria farmacéutica, podríamos ya hablar de industria farmacéutica innovadora, son los laboratorios farmacéuticos que se dedican a este tipo de emprendimientos, los que traen nuevos productos al mercado y son los que cumplen con todas las etapas, todas las fases de desarrollo para que ese producto llegue y tenga un respaldo determinado. ¿Tá? Y ahí dice contrato social. ¿Por qué dice contrato social? Porque estoy diciendo aparte que esta tarea la realiza la industria farmacéutica, la realiza un privado. O sea, hay de alguna manera un arreglo para la gran mayoría de casos, ¿tá? Hay excepciones, pero para la gran mayoría de casos, en que que los responsables o los que están a cargo de traer nuevos principios activos a la sociedad son más que nada laboratorios farmacéuticos. Obviamente no trabajan solos, trabajan en conjunto con la academia, en conjunto con los estados, pero son de alguna manera responsables y un poco empujan para el lado, o sea, proyectan los principios activos que quieren sacar, etc. ¿No? Entonces, bajo ese contrato social hay y como es un emprendimiento de riesgo, se le otorga un periodo de exclusividad una vez que un laboratorio ha demostrado y ha juntado toda la evidencia y logra la aprobación para un nuevo medicamento farmacéutico, o sea, un nuevo medicamento. ¿No? Que se le otorga un periodo de exclusividad. ¿Sí? Periodo de exclusividad durante el cual el monopolio para comercializar ese principio activo, ese medicamento, lo tiene la empresa que lo creó, la empresa que logró el registro. Y bueno, de todos los términos, de cómo se protege eso, la patente que hay atrás que está protegiendo a ese producto, que cómo se registra en cada país, etc. Bueno, eso lo habrán visto ya, o lo verán la clase que viene. A lo que vamos es, hay un periodo de exclusividad en el cual la sociedad se maneja con un medicamento que es producido por un solo laboratorio, ¿sí? Y que tiene no solo la evidencia que se generó durante las fases del desarrollo, sino que va progresivamente generando más evidencia de uso a medida que la sociedad utiliza esa herramienta a nivel sanitario, ¿sí?
como la única herramienta que hay disponible para tratar una determinada enfermedad o prevenir una determinada enfermedad o diagnosticar, etc. ¿Sí? Hay un periodo de exclusividad. ¿Qué pasa cuando se termina ese periodo? Bien, cuando se termina ese periodo de protección, donde se supone que la empresa recupera y genera ganancias respecto a la inversión que hizo para llevar ese medicamento a la sociedad, cuando termina ese periodo de exclusividad, aparecen medicamentos similares. ¿Sí? ¿Qué voy a definir como medicamento similar? Un medicamento que tiene el mismo principio activo, ¿sí? Pero puede tener diferencias a nivel, ahora vamos a ver, a nivel de los excipientes, también a nivel de la forma farmacéutica, ya hablando de alternativas farmacéuticas, y a nivel de principalmente la mayor diferencia es la tecnología que hay atrás de la producción de ese medicamento. ¿Está bien? Es muy importante que aparezcan medicamentos similares para la sociedad. Y por eso en el esquema el árbol florece de alguna manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sociedad necesita que haya más disponibilidad de una herramienta como es una herramienta terapéutica, como es un medicamento, y además la mayor disponibilidad y de distintas fuentes va a generar que los costos para la sociedad bajen por la competencia, entonces va a acceder al mismo principio activo a un precio menor. Entonces a la sociedad, por supuesto que le conviene que aparezcan medicamentos similares. Y ahora bien, esos medicamentos tienen, como ya les dije, ciertas diferencias en los componentes. Entonces la pregunta, y por eso esas hojas no son iguales, hay algunos medicamentos similares y otros que llamamos el innovador o el original, porque hay diferencias. ¿Tá? Pueden diferir, por ejemplo, en el polimorfismo del principio activo, ¿tá? En los excipientes, como ya mencioné, la forma farmacéutica en el caso de alternativas farmacéuticas, cuando dos medicamentos conteniendo el mismo principio activo, pero con diferencias en la forma farmacéutica, y en la tecnología de fabricación principalmente, o sea, la tecnología con la cual se produce ese medicamento. ¿Está bien? Estas diferencias, la pregunta principal, porque hablamos de calidad de medicamentos, calidad con el objetivo de cumplir, o sea, con el norte de cumplir los objetivos de eficacia y seguridad. Entonces la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es, medicamentos conteniendo el mismo principio activo, pero producidos por laboratorios diferentes, o sea, medicamentos lo que se llama multifuente, o medicamentos similares, ¿pueden producir efectos diferentes? La respuesta es sí, pueden. O sea, tienen la potencialidad de producir efectos diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva? Pero esto, lo que más me interesa mostrarles acá, y por eso esas publicaciones que hay ahí son bastante viejas, vean que las fechas son del 72, más o menos de la década del 70, que fue cuando empezaron a existir los primeros reportes de que cuando aparecían medicamentos similares, para algunos, obviamente saltó con principios activos que se llaman de estrecho margen terapéutico, y ahora vamos a ver por qué. Los principios activos que una pequeña diferencia ya genera una importante diferencia en el efecto. Como por ejemplo digoxina, ¿sí? Un cardiotónico, y fenitoína también. O sea, se observó que medicamentos multifuentes tenían diferencias en el rendimiento clínico, ¿no? En la respuesta que se observaba en los pacientes. Se observaron por ejemplo, mayores incidencias de intoxicación con fenitoína para medicamentos similares. Se hablaba de inequivalencia terapéutica, ¿sí? O inequivalencia de genéricos por observaciones clínicas. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Una vez que sabemos que puede haber diferencias importantes, ¿sí? ¿Por qué? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué impacto tiene y cómo resolver esas diferencias? ¿No? Entonces, ¿por qué pueden tener diferencias en el efecto dos medicamentos conteniendo el mismo principio activo, pero producidos por distintos laboratorios, con diferencias en los componentes que ya vimos? Básicamente por diferencias en la exposición. O sea, si tuviésemos dos, por cómo se da el efecto, o por lo que asociamos al efecto terapéutico,
en farmacia trabajamos bajo este principio, bajo el principio de que los efectos son provocados, ¿sí?, tras la aparición de un principio activo en un determinado sitio donde hay receptores, en el sitio del organismo, y la unión del fármaco específica con determinados receptores genera cambios a nivel bioquímico, a nivel fisiológico, que desencadenan un determinado efecto. ¿Tá? Entonces, el efecto es provocado por una determinada exposición al fármaco. Si yo tuviera, tras la administración de dos medicamentos producidos por distintos laboratorios, en un paciente, exactamente la misma exposición al fármaco, en todos los sitios, o sea, básicamente, principalmente en el sitio de acción, en el sitio donde están esos receptores, entonces no habría diferencias en los efectos. ¿Ah? Ese es el principio con el cual trabajamos. Ahora, como el principio activo es el mismo, las diferencias no pueden estar en la cascada que se origina después que hay una cierta concentración del activo en un sitio de acción. La diferencia tiene que estar en la exposición que se genera al fármaco en el organismo después de administrar una misma dosis de dos medicamentos que son similares. ¿Ah? Entonces, la diferencia está en la exposición. ¿Sí? ¿Y por qué se dan esas diferencias? Por características asociadas a cómo ingresa el principio activo desde la formulación, o sea, desde la forma farmacéutica al organismo. ¿Sí? O sea, cómo se da lo que llamamos fase biofarmacéutica. La fase biofarmacéutica son todos los procesos que tienen lugar desde que administramos un medicamento hasta que el principio activo que está en el medicamento ingresa a la circulación sistémica y está disponible para todos los órganos para generar un efecto determinado. ¿Está bien? Entonces, ¿hay diferencias en el efecto? ¿A qué las asociamos? A la exposición. ¿Y por qué hay diferencias en la exposición? Porque hay diferencias en el ingreso. ¿Sí? Estas diferencias entre medicamentos, obviamente se observan, hay algunas excepciones, pero no voy a entrar en las excepciones, se observan en administraciones extravasculares. ¿Sí? O sea, para formas farmacéuticas que uno administra en un determinado sitio de administración y el principio activo tiene que recorrer una serie de procesos para llegar a la circulación sistémica. ¿No? Si tengo dos soluciones para administración intravenosa, es muy probable que para la misma dosis, aunque sean producidos por distintos laboratorios, aunque tengan distintos excipientes, es probable que la exposición al fármaco sea igual. ¿Y por qué es igual? Porque, bueno, ahora vamos a ver un poquito, porque no hay ninguna diferencia que impacte cómo ingresa el principio activo a la circulación sistémica. Uno hace ingresar toda la dosis. El marco anterior, un poco puesto en aspectos, en las características que hacen a la interacción medicamento-organismo, se puede también reflejar en este gráfico que es una diapositiva muy común, yo la uso mucho. Fue creada por un investigador alemán que trabajó en Estados Unidos, Derendorf, y un poco cuenta los distintos aspectos que se dan en la interacción medicamento-organismo y cómo cuantitativamente los podemos estudiar para evaluar cómo se da esa interacción. Entonces tenemos un aspecto esencial que es el farmacodinámico, que es la relación entre la concentración y el efecto. O sea, una determinada concentración genera un determinado efecto. ¿Sí? Cuando varía esa concentración, el efecto, la intensidad del efecto puede aumentar. ¿Sí? Y puede aumentar hasta llegar a un momento que no va a aumentar más. ¿Por qué? Porque el organismo no puede responder infinitamente a un aumento de concentración en un principio activo generando un cambio determinado. ¿No? Entre otras cosas porque hay una cantidad finita de receptores. ¿Cuántos efectos hay? Puede haber muchos. Acá puse dos, pero puede haber muchísimos. O sea, un principio activo, una vez que está en el organismo, puede generar muchísimos efectos. ¿Sí? Pero cada uno puede tener una distinta relación cuantitativa para su intensidad con la concentración. Y es deseable que el efecto que estamos buscando se origine con intensidad significativa a una concentración menor que el que se genera, que las concentraciones a las que se genera, por ejemplo, el efecto adverso, por ejemplo, un efecto tóxico.
¿sí? Eso le va a dar mucha utilidad al principio activo. Si fuese al revés, ya sería difícil trabajar con ese principio activo. Ahora, como sabemos que las concentraciones son las que empujan el efecto, estudiamos entonces la farmacocinética. La farmacocinética es la exposición al principio activo desde que es administrado a lo largo del tiempo en el organismo, ¿sí? O sea, la farmacocinética se resume muchas veces como lo que el organismo le hace al principio activo, porque todos los procesos que hace el organismo sobre el principio activo se reflejan en este perfil de concentraciones. Puede haber uno por cada fluido, por ejemplo, para la sangre, para la saliva, para el sistema del líquido cefalorraquídeo, un perfil de concentraciones a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero ¿cómo se produce? Porque el organismo somete el medicamento y el principio activo después a distintos procesos. Y la farmacodinámica es lo que el fármaco le hace al organismo, ¿sí? Entonces, la farmacocinética y la farmacodinámica obviamente están muy vinculadas, y uno siempre que estudia farmacocinética, siempre lo hace en términos de interpretar esas concentraciones en función de los efectos que espera para esas concentraciones, porque no nos olvidemos, el objetivo es eficacia y seguridad, que es un perfil de efectos, ¿sí? Determinado. Y la combinación de estas dos respuestas no me voy a detener mucho, pero se llama PKPD, es bastante menos popular, pero es la más importante, que es la que se genera de combinar la farmacocinética y la farmacodinámica, y es el perfil de los efectos a lo largo del tiempo, ¿no? Bien, pero no me voy a detener mucho en eso. A lo que voy es, las diferencias entre dos formulaciones se generan a nivel farmacocinético, a nivel de la exposición que se genera del principio activo en el organismo tras administrar una determinada dosis. Y lo que les decía al principio, si yo administro una solución intravenosa, o sea, directamente en la sangre, en la circulación sistémica, toda la dosis que estoy administrando se hace biodisponible, ¿tá? Está disponible en la circulación sistémica para distribuirse en los distintos sitios del organismo. Al mismo tiempo se va a ir eliminando, pero en esa distribución va a llegar con determinadas concentraciones al sitio de acción, ¿sí? Estos procesos que se llaman la disposición regulan la salida del principio activo del organismo, ¿no? O sea, una vez que el principio activo ya está en la circulación sistémica. Pero el proceso que más nos interesa para este tema de bioequivalencia es el ingreso, que es el lugar, las fases donde puede haber diferencias entre dos medicamentos producidos por laboratorios diferentes, ¿no? El ingreso, ya les dije que se resume en lo que es la fase biofarmacéutica. Son todos los procesos que tienen lugar entre que administramos el medicamento y el principio activo que está en ese medicamento llega a la circulación sistémica. Esos procesos se dan normalmente en un entorno complejo. ¿Por qué digo normalmente? Porque la administración más común es la administración oral. La administración oral somete al medicamento, a la forma farmacéutica que estamos administrando al paciente, a un entorno bastante complejo, que empieza por el entorno estomacal, ¿sí? Con distinta composición de fluidos y distinta motilidad, distintos tiempos de vaciado gástrico, por ejemplo. Luego ahí comienza la disolución de un principio activo, luego pasa al intestino, y luego donde también hay secreción de otros componentes. Hay zonas del intestino donde la absorción va a estar favorecida, zonas del intestino donde la absorción de un principio activo va a estar favorecida frente a otras que no. Ese fenómeno lo llamamos ventana de absorción, ¿sí? O sea, piensen en dos comprimidos, o piensen en un comprimido, ¿tá? El primer punto importante que uno tiene que tener en cuenta, un criterio importante o una regla, es que un principio activo que no esté disuelto, o sea, que no esté en forma de dispersión molecular en los fluidos del lumen del tracto gastrointestinal, no va a poder absorberse, o sea, no va a poder atravesar las barreras celulares para llegar, y epiteliales para llegar a la sangre, a la circulación sanguínea, ¿sí? O sea, antes de absorberse, el principio activo, si lo damos en estado sólido, obviamente, tiene que disolverse, ¿sí? Entonces, y para disolverse, hay principios activos que tienen mayor facilidad de disolución, hay otros que tienen más dificultades, que dependen un poco del entorno
de presencia de tensoactivos, etcétera, porque son más lipofílicos. Ahí viene toda una parte química, muy interesante. Pero la realidad es que puede existir, por ejemplo, zonas del intestino, principalmente del intestino delgado, donde la absorción esté favorecida, o sea, lugares que la formulación administrada por vía oral tiene que aprovechar, donde el principio activo tiene que ya estar disuelto para poder absorberse. Si el principio activo no está disuelto cuando en ese momento, en ese pasaje por la ventana de absorción, puede perder la oportunidad y no absorberse nunca. Porque cuando administramos un medicamento por vía oral, no lo estamos ingresando en el organismo, lo estamos haciendo ingresar en el tracto gastrointestinal, que básicamente nos atraviesa y que así como lo administramos puede salir sin entrar nunca al torrente circulatorio. Y si no puede entrar al torrente circulatorio, no puede generar ninguna exposición en la circulación sistémica que luego pueda generar un efecto, ¿no?, determinado. También hay otros fenómenos, además de la ventana de absorción, puede darse eliminación presistémica, o sea, sitios del intestino donde estando disuelto el principio activo puede ser metabolizado por determinadas enzimas, puede ser transportado, puede depender, por ejemplo, un principio activo para ingresar al medio interno de transportadores activos que estén más expresados en un sitio que en otro, puede tener problemas de estabilidad, en fin. Puede haber varios motivos que redunden, o sea, que impacten en lo que llamamos biodisponibilidad. La biodisponibilidad es el parámetro, o sea, es una estimación cuantitativa de todo este proceso, de toda la fase biofarmacéutica. Y básicamente mide la cantidad y la velocidad con la cual un principio activo ingresa a la circulación sistémica, ¿no? O sea, la biodisponibilidad tiene componentes de cantidad y de velocidad. El componente de cantidad, que es el más asociado al factor de biodisponibilidad, nos dice, por ejemplo, de 100 miligramos que administro, por ejemplo, de un principio activo, qué porcentaje realmente ingresa a la circulación sistémica, ¿sí? Dependiendo del principio activo y dependiendo de la forma farmacéutica, ese porcentaje puede variar. O sea, la disponibilidad es variable y depende no solo del principio activo, sino también de la formulación, o sea, del producto, el medicamento que estamos administrando. ¿Bien? Entonces, un poco lo que les decía, es un entorno complejo. Un principio activo puede sufrir metabolismo a nivel intestinal, luego que ingrese a la circulación, va a ingresar a la circulación portal, que lleva con sangre venosa a todo lo que se absorba a un primer pasaje por el hígado, ¿sí?, donde puede haber otro proceso de metabolización, por ejemplo, y luego recién va a llegar, tras una serie de pasos, va a llegar a la circulación sistémica. Entonces la biodisponibilidad puede reducirse, o sea, puede no absorberse todo el fármaco que estamos administrando. ¿Cómo yo podría medir la biodisponibilidad absoluta? Bueno, podría comparar la exposición que se genera tras la administración extravascular con la administración que se genera tras la administración intravascular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo administro 10 miligramos por vía intravenosa y mido qué exposición genera en el paciente. ¿Cómo mido esa exposición? Midiendo concentraciones a lo largo del tiempo y haciendo el área bajo la curva. Básicamente el área bajo la curva del perfil concentración-tiempo es un indicador de la exposición total que hubo al principio activo, ¿no? Si esos 10 miligramos yo los administro por vía oral, o sea, o por cualquier vía extravascular, y se absorben el 100% de la masa que yo estoy administrando, o sea, tengo una biodisponibilidad de 100%, entonces el área bajo la curva, ¿sí?, a pesar de que el perfil tenga otra forma, porque va a partir de concentraciones bajas, y a medida que se absorbe la concentración va a ir en aumento, y luego el organismo va a disponer de ese medicamento, lo va a distribuir, lo va a eliminar. El perfil tiene otra forma, pero si los 10 miligramos se absorben 100%, el área bajo la curva va a ser la misma. Tras administración intravenosa y tras administración oral. ¿Está bien? Entonces, si el área bajo la curva es menor, yo ahí puedo medir realmente qué cantidad se perdió tras la administración oral. Siempre el área, en general, el área bajo la curva de una administración oral va a ser menor que el área bajo la curva de una administración intravenosa, ¿sí? Entonces puede haber principios activos
por ejemplo, que tengan una biodisponibilidad media del 10%, del 20%, y de cualquier manera se utilizan en la clínica. Ahora hay otro término que es la biodisponibilidad relativa, que es lo que más nos interesa hoy, que es las diferencias entre las exposiciones obtenidas entre dos formulaciones que son administradas por vía extravascular. ¿Sí? O sea, administramos dos medicamentos por vía extravascular conteniendo el mismo principio activo y vemos qué diferencias tiene la exposición. Ahí estamos midiendo biodisponibilidad relativa. ¿Sí? Entonces, la biodisponibilidad relativa puede ser mayor para un producto que para otro, ¿no? Productos distintos pueden lograr diferencias en la biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque tienen un impacto la naturaleza, el principio activo, no en la forma molecular, sino por ejemplo en la forma cristalina, ¿sí? La tecnología de fabricación que hay detrás de ese producto, los excipientes, ¿no? O sea, vean por ejemplo el impacto, son simulaciones, pero se basan en parámetros estimados con datos reales. El impacto que puede tener la fase biofarmacéutica en el perfil de concentraciones a lo largo del tiempo. Y sabemos que el perfil de concentración a lo largo del tiempo puede tener un impacto, o sea, tiene un impacto importante en el perfil de efectos. ¿Sí? Esto simplemente cambiando la forma farmacéutica. Una solución oral, el principio activo no se tiene que disolver, o sea, ya está disuelto y es llegar al sitio de absorción y va a absorber, e ingresar al medio interno, o sea, va a haber un tema de permeabilidad ahí. Entonces va a haber un ingreso relativamente rápido. Cuando lo comparamos con una cápsula, por ejemplo, ya la cápsula, aunque sea de gelatina blanda, o sea, aunque tenga adentro una solución, va a tener que romperse esa cápsula puede estar más tiempo en el estómago por un tema de tamaño, ser más retenida en el estómago con una solución, y demorar en su pasaje al duodeno. Y recordemos que en el estómago generalmente la absorción es nula, ¿sí? No es significativa, porque el estómago no está diseñado para absorber, está diseñado para procesar nutrientes, para procesar alimentos. Entonces, la absorción va a empezar cuando esa solución, cuando el principio activo disuelto llega al intestino. Y si pasamos a comprimidos, la fase biofarmacéutica va a ser un poco más compleja porque se tiene que dar la disolución in vivo, o sea, en el organismo. Y entonces al agregar un paso, estamos agregando un paso que le va a llevar un determinado tiempo, la velocidad de absorción va a ser menor. Cambiando la fase biofarmacéutica, uno puede modificar el perfil farmacocinético, ¿tá? Y puede modificar el perfil de efectos. Por eso hay mucho trabajo, también innovador, a nivel de modificar las formulaciones, que se basa en lograr un determinado perfil de eficacia y seguridad. O sea, modificar la formulación para lograr un determinado perfil de eficacia y seguridad. ¿Sí? La fase biofarmacéutica tiene mucho valor a nivel tecnológico, a nivel de qué podemos aportar trabajando con un mismo principio activo a nivel de su producción y su elaboración para aumentar la probabilidad de lograr eficacia y seguridad. Entonces la segunda pregunta, o sea, que ya la venimos anticipando, si está reportado que medicamentos conteniendo principios activos diferentes puedan tener distinta biodisponibilidad. Ya les vengo adelantando que sí, que es así, porque si hay diferencias en la exposición, es porque hay diferencias en la biodisponibilidad, en cómo ingresa el principio activo desde los diferentes medicamentos. Y esto también se ha reportado mucho. Y mira, les voy a poner un ejemplo que me gusta porque es bien ilustrativo. Esto es un estudio que se reportó, que está publicado, donde un grupo de voluntarios sanos tomaron la misma cantidad, la misma dosis de etanol, ¿sí? Pero con cerveza, con vino y con vodka. ¿Sí? Cerveza azul, vino negro, vodka rojo. El volumen de la solución, o sea, del líquido, era el mismo. O sea, normalizando el volumen. ¿no? Pero la dosis de etanol también era la misma. Pero el contenido que hay en la vodka, en el vino y en la cerveza es diferente, porque tienen otros componentes aparte del principio activo. ¿sí? Entonces hicieron un ensayo donde los distintos sujetos tomaban la misma dosis
hasta se les medía la concentración de alcohol en sangre, hasta que desaparecía el alcohol, después tomaban otra formulación, ¿tá? Y así tomando las tres. ¿Tá? Estos ensayos se llaman ensayos cruzados, ¿tá? Donde en este caso, por ejemplo, en 3 periodos se tiene que haber hecho. Bien, la cosa es que vean el impacto que tiene sobre la biodisponibilidad. Pero primero vamos a ver el otro impacto, la caída. La caída lo que les muestra es que el alcohol baja en sangre a la misma velocidad, independientemente de la formulación. ¿Por qué? Porque eso depende del organismo, de los distintos voluntarios, que son los mismos. ¿Sí? Los mismos tomaron las 3 formulaciones. Pero las diferencias están en esta parte, en el ingreso, o sea, en la biodisponibilidad, y están tanto en la velocidad de ingreso como en la cantidad que ingresa. Vean que cuando uno toma la misma cantidad de alcohol, pero con vodka, tiene mayor área bajo la curva de concentraciones que, por ejemplo, cuando uno toma cerveza. Además de que el ingreso sea más lento. ¿Por qué es esto? Bueno, la cerveza tiene mayor contenido calórico y una vez que está en el estómago, genera, porque esto fue en ayunas, genera que el estómago, el píloro del estómago se contraiga, genera una retención a nivel estomacal mayor a la que genera la vodka, por ejemplo, que tiene menor contenido calórico. ¿Tá? ¿Qué pasa? La vodka pasa más rápido al duodeno desde donde se absorbe directamente. En el estómago no se absorbe. Y no solo no se absorbe en el estómago, ¿ah? Sino que además en el estómago tenemos la alcohol deshidrogenasa que metaboliza el alcohol a nivel presistémico, o sea, metaboliza el alcohol antes de que el alcohol llegue a la sangre. Por eso el área bajo la curva es menor, además de que la velocidad sea menor porque la retención gástrica también es mayor por ese mayor contenido calórico que tiene la cerveza comparado con el vodka. ¿Sí? Por esto, comer es fundamental antes de tomar, porque comiendo también aseguramos que el vaciamiento gástrico sea más lento. Y bueno, y con principios, en estudios de bioequivalencia que hacemos, comparando distintas, la biodisponibilidad lograda por principios activos para distintas marcas comerciales, también hemos observado diferencias importantes en la biodisponibilidad. Este es un antirretroviral, el Favirenz. Vean que hay diferencias importantes. Este es un analgésico, ¿tá? Y son productos que tienen la misma fórmula, o sea, en este caso eran 2 formulaciones que tenían mucho parecido, que tenían mucha información en común para producir un medicamento, sin embargo usaron tecnologías diferentes. Como digo, tecnologías que es distintos laboratorios, por ejemplo, para producir distintas plantas de producción, con distintos equipos. Y llegaron a que la biodisponibilidad era tan diferente como esto. ¿Sí? Y esa diferencia se puede terminar trasladando a diferencias en la respuesta clínica. Por eso, entonces, lo que les muestro acá es un árbol que florece, pero florece con hojas amarillas, que no sabemos, o sea, hasta que no se evalúen no sabemos bien, porque pueden ser diferentes y pueden lograr un efecto diferente. O sea, pueden lograr una exposición diferente y además un efecto diferente. Noten que no siempre una exposición diferente, no siempre una farmacocinética diferente va a impactar en una terapéutica diferente, en un perfil de efectos diferente. A veces no. ¿Ah? Eso va a depender del perfil farmacodinámico del principio activo. Bien, entonces, ¿qué se hizo cuando se empezó a reportar esto en el mundo? ¿Qué se hizo? Tenemos medicamentos similares. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a introducir un estudio que se llama bioequivalencia. ¿Qué hacemos con un estudio de bioequivalencia? Comparamos que la exposición lograda por medicamentos similares que salen al mercado después de que de que la sociedad ya estuvo utilizando el medicamento innovador, comparamos que esos medicamentos similares logren, ¿sí? O evaluamos, o les exigimos que logren una similar biodisponibilidad que el medicamento innovador. Considerando que si la biodisponibilidad es similar, el perfil de concentraciones va a ser similar, por lo tanto el perfil de efectos va a ser similar. ¿Sí? Y eso abre la puerta a un nuevo grupo de medicamentos que llamamos medicamentos genéricos o intercambiables. ¿No? Medicamentos que probaron ser bioequivalentes.
probaron que lograban una biodisponibilidad similar a la del innovador. ¿Está bien? ¿Y por qué se comparan con el innovador? Porque bueno, el innovador es el que se viene utilizando. Primero, ese innovador es el producto para el cual se generó la evidencia inicial de eficacia y seguridad. Y se generaron mucha experiencia de uso durante el periodo de exclusividad. Por lo tanto, corresponde que los productos que surgen evalúen su biodisponibilidad frente al innovador. Una vez que probaron que tiene una similar biodisponibilidad que el innovador, entonces se les concede la autorización para comercializar. Y eso pasa en muchísimos países. ¿Ah? Hay un periodo de exclusividad para el innovador, termina y se le pide bioequivalencia a los medicamentos similares para ingresar al mercado. ¿Ah? Siendo la bioequivalencia un aceptable grado de similitud, no les podemos pedir que sean idénticos, porque es muy difícil que algo sea igual, cuando estamos hablando de un sistema biológico, ¿sí? Porque estos son ensayos clínicos, ahora vamos a ver. Entonces, se pide un aceptable grado de similitud, ¿tá? Frente al producto innovador. Cuando hay un aceptable grado de similitud, se denomina bioequivalente, genérico o intercambiable, y se le concede el permiso para ingresar al mercado farmacéutico. ¿Está bien? Eso es lo que pasa en muchos países que tienen una regulación farmacéutica fuerte y una historia de avance del sistema regulatorio farmacéutico principalmente, muy apoyado también en la ciencia y en las observaciones. Países, por ejemplo, como la FDA en Estados Unidos, o la EMA en Europa, o Japón, o más viniendo acá, México, Brasil, también tiene una agencia regulatoria muy fuerte, Chile, esos países, para una gran, en Estados Unidos y en Europa, en Japón, es para todos los principios activos, en Brasil creo que también. Si no se cumple la equivalencia, un similar no puede ingresar al mercado farmacéutico. Simplemente no puede. ¿Ah? O sea, se le exige que cumpla bioequivalencia para ingresar al mercado. ¿Ah? Entonces, la bioequivalencia entra dentro de lo que es el control de calidad de un medicamento. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, y acá vamos a diferenciar entre calidad farmacéutica y calidad biofarmacéutica. Noten que los medicamentos similares son medicamentos que son producidos y seguramente estén sometidos a controles de calidad farmacéuticos. ¿Por qué hago la distinción? Porque en nuestra carrera particularmente hacemos mucho énfasis sobre la calidad farmacéutica. ¿Cómo se mide la calidad farmacéutica? Bueno, con ensayos in vitro. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Porque en Uruguay tenemos un problema que vamos a ver ahora. Porque los ensayos in vitro que componen lo que es la calidad farmacéutica, todos los distintos ensayos que se hacen a nivel físico, biológico, microbiológico, etc., al producto, tanto a las materias primas como al producto final, esos ensayos están diseñados para evaluar si toda la producción, si también, no solo el producto terminado, sino también lo que hace el envase primario, envase secundario, para que todo eso sea robusto y cumpla con ciertos criterios de calidad. O sea, que cada componente cumpla su función. Pero esos criterios de calidad no aseguran una similar biodisponibilidad con el producto innovador. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque además no están diseñados para cumplir esa función. Estoy hablando más que nada de los ensayos farmacopeicos, ¿tá? Que logran evaluar si la producción se hace con un determinado estándar de calidad y cumpliendo determinadas especificaciones técnicas en distintos aspectos y que se haga siempre de la misma manera. ¿Sí? Eso no nos asegura una determinada biodisponibilidad. Los productos que yo les mostré, el analgésico y el efavirenz, cumplían perfectamente con los distintos controles farmacopeicos. ¿Sí? O sea, tenían una calidad farmacéutica aceptable. Sin embargo,
al ser administrado, no lograban una biodisponibilidad similar con el innovador. Entonces, abrimos ahí un concepto diferente, que es otro componente de la calidad, que es la calidad biofarmacéutica, que se basa en ir por la fase biofarmacéutica lograr una determinada biodisponibilidad. ¿Quién pone la vara de la biodisponibilidad que hay que lograr? Bueno, el innovador, porque con ese producto se generó toda la evidencia, ¿no? Calidad farmacéutica no implica calidad biofarmacéutica, y eso es algo que en nuestra carrera principalmente, me parece, no lo tenemos tan claro, ¿no? O sea, no tenemos tan claro que un producto que cumpla farmacopea perfectamente pueda no ser absorbido en el organismo una vez que lo administramos a un paciente, o ser absorbido muy erráticamente, o lograr niveles ineficaces de exposición, ¿sí? Entonces, ¿cómo se debe evaluar la bioequivalencia? La bioequivalencia es, al fin y al cabo, un ensayo de calidad. La bioequivalencia es el control de calidad que evalúa la calidad biofarmacéutica, ¿no? ¿Cómo se debe evaluar? Bueno, tiene que haber un marco regulatorio, ¿tá?, determinado, que tiene que ser objetivo y las reglas tienen que estar claras, porque de nuevo, la sociedad necesita que aparezcan medicamentos similares, pero también necesita que esos medicamentos similares tengan una calidad biofarmacéutica determinada para poder utilizarlos indistintamente casi, ¿sí? O sea, para poder acceder realmente a esas distintas herramientas y que no impliquen una variabilidad en el efecto que puede producir un medicamento tras administrar la misma dosis. Entonces, a la sociedad le interesa, pero cumpliendo unas determinadas normas. Entonces, bajo un marco regulatorio claro. Se debe evaluar en seres humanos, o sea, la bioequivalencia es un ensayo clínico. El estudio de bioequivalencia es un ensayo clínico que se realiza en seres humanos, se realizan in vivo. En animales, si son productos veterinarios, y hay algunas excepciones que, si me da el tiempo, voy a nombrar un poco, y si no, se las dejo en las diapositivas, que se llama bioextensión. Son ensayos in vitro que subrogan a los ensayos in vivo. Pero básicamente el ensayo la evaluación de bioequivalencia, o sea, de la calidad biofarmacéutica, tiene que ser hecha in vivo. No hay un bypass, no hay un atajo para estudiar eso, ¿tá?, por ahora. Y bueno, obviamente, como todo ensayo clínico, hay que asegurar el cumplimiento de aspectos éticos. Por eso es un estudio que se hace en voluntarios sanos, porque imagínense que si tenemos un producto similar que no cumple con la biodisponibilidad necesaria, y lo estoy administrando a un paciente que necesita de una determinada exposición al principio activo, le voy a estar sometiendo a un paciente por un determinado lapso a momentos de ineficacia. Entonces, no se hacen pacientes, además los pacientes implican más variabilidad para lo que quiero comparar yo, que es la biodisponibilidad entre dos productos. Entonces utilizo voluntarios sanos y utilizo un diseño experimental que me permita que esté bien diseñado. O sea, hay todas unas reglas, todo un protocolo técnico atrás de este diseño de los ensayos de bioequivalencia. En qué condiciones se da la administración, etc. Donde se muestrea cómo hay que tener los voluntarios, etc. Esto es todo un campo, lo vemos muy en profundidad en la asignatura Biodisponibilidad y Bioequivalencia, que es optativa para el químico farmacéutico. Después, tiene que haber una misma referencia, ¿tá? Y tiene que haber un análisis de datos objetivo, robusto, porque vamos a estar analizando concentraciones en sangre, vamos a estar haciendo un procesamiento estadístico a partir de esas concentraciones, haciendo una inferencia, etc. Y bueno, es necesario que todos los cálculos que se hagan sean objetivos, o sea que si los hago yo o los hace otra persona, lleguemos al mismo resultado. Y eso entra dentro de lo que es el marco regulatorio, o sea, las reglas que se establecen para probar que dos productos son bioequivalentes. Entonces, básicamente ahí es un ensayo clínico en voluntarios sanos, se administran los dos productos, los que queremos comparar, o sea, una referencia que es en general el producto innovador, con un test que es el interesado en demostrar su bioequivalencia, y se evalúan algunas métricas, como la concentración máxima y el área bajo la curva, que la concentración máxima tiene componentes de biodisponibilidad en cuanto a la velocidad de absorción y a la cantidad absorbida. El área bajo la curva básicamente es un indicador de la cantidad que se absorbe, ¿tá? Pero
un poco o sea, calculando estas métricas en los distintos voluntarios y luego haciendo un procesamiento estadístico, uno va a concluir sobre la similitud entre dos productos. La similitud que se permite es de un 20%. O sea, tiene que estar dentro de un 20% el cociente de medias test sobre referencia para, por ejemplo, la concentración máxima, ¿no? El intervalo de especificación para ese cociente de test sobre referencia es entre 0,8 y 1,25, lo que implica una diferencia aceptada del 20%. O sea, se acepta que la biopolímería sea hasta 20% diferente respecto a la referencia, como criterio de tener una calidad biofarmacéutica aceptable que le concede a ese producto similar, esa empresa que produce ese medicamento, el ingreso al mercado farmacéutico. ¿Está bien? Bien. Muchos países, como le dije, exigen la demostración independientemente del principio activo con el cual se esté trabajando. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué pasa en Uruguay? Bien, tratamos por terminar. ¿Qué pasa en Uruguay? En Uruguay, y ya lo van a ver esto el marco regulatorio, no me voy a detener en las normas, pero en Uruguay hubo mucho tiempo, básicamente hasta el año 2000, donde al no estar vigente una ley de patentes, al no permitirse el patentamiento de productos farmacéuticos, podían aparecer medicamentos similares que básicamente ingresaban al mercado farmacéutico en el mismo periodo donde un producto innovador tenía un periodo de exclusividad en otro país. ¿Sí? O sea, aparecían los medicamentos innovadores en otros países, en Estados Unidos, Europa, etc. Y a los pocos meses podía estar un producto similar comercializándose en Uruguay. Como similar, no como bioequivalente. ¿Sí? O sea, no se le exigía tampoco bioequivalencia. Entonces, ¿qué hizo esto? Esto generó que nuestro mercado farmacéutico esté compuesto en una gran cantidad, en una gran proporción, muy, muy alta, no la tenemos estimada, pero es altísima, de medicamentos similares. Medicamentos que cumplen farmacopea, pero, porque eso se exige, pero nunca fueron evaluados in vivo. Esos son los medicamentos similares. Nunca, al no cumplir, al no exigir la bioequivalencia, nunca fueron evaluados in vivo. Eso empezó a cambiar en Uruguay en el año 2000 con la ley de patentes. En el año 2007 fue el primer decreto de intercambiabilidad de medicamentos y donde se decidió, bueno, porque obviamente no es lo mismo regular un mercado cuando ya tenemos una realidad, una experiencia de uso con distintas marcas comerciales que nunca fueron evaluadas más que en el escenario clínico directamente. Entonces, no podemos exigirles a todas estas marcas que de un día para el otro cumplan bioequivalencia, porque claramente no sería aceptable, o sea, no sería ni realizable, sería un problema para la sociedad. Entonces hubo un listado inicial de principios activos, ese listado se basó en el riesgo sanitario, o sea, principios activos básicamente de estrecho margen terapéutico, o sea que diferencias pequeñas en la exposición generan diferencias importantes en el efecto. Hubo un listado inicial, ese listado inicial se empezó a aplicar con ciertas dificultades, no menores. Ese listado luego se amplió un poco en el año 2016. Hubo también, además de estos decretos que reglamentaron cómo se tenían que hacer los estudios, qué referencias había, porque obviamente en Uruguay, como por ejemplo en Uruguay, hay principios activos para los cuales el producto innovador nunca se comercializó. ¿Sí? O sea, siempre utilizamos similares. Entonces, obviamente, la referencia en Uruguay no puede ser un producto que nunca existió acá, que nunca se comercializó, que nunca se utilizó, para el cual no hay experiencia clínica en Uruguay. Entonces, hay distintas maneras de regular esto, pero bueno, se empezó a avanzar de alguna manera. Ese avance es muy lento, tiene varias dificultades, y viene progresando mucho más lento que en otros países, que empezaron al mismo tiempo y ya cambiaron mucho su realidad, digamos.
Entonces, esta gráfica, por ejemplo, les muestra que, por ejemplo, miren, acá hay muchos principios activos de uso masivo. ¿Tá? Omeprazol, carvedilol, enalapril, losartán. Para esos productos de consumo masivo tenemos en el orden de 10 marcas comerciales diferentes. ¿No? Miren, el omeprazol, hasta 13 presentaciones, 13 marcas comerciales diferentes, conteniendo omeprazol 20 miligramos. ¿Ah? Todos esos son similares. ¿Sí? O sea, nunca fueron evaluados in vivo. ¿Está bien? Para el único fármaco de estos que se exige bioequivalencia es para Efavirenz. ¿Cuántos productos de Efavirenz se encuentran en el mercado farmacéutico uruguayo? Uno, la referencia, el innovador. ¿Por qué? Porque hubo varios que intentaron cumplir bioequivalencia y no pudieron, fracasaron. Entonces, cumplir bioequivalencia no es fácil, es una vara de calidad mucho más alta que la farmacopea. Y lo muestra un poco este gráfico. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo de manera inteligente, pero tener esta variabilidad de formulaciones que nunca fueron evaluadas in vivo implica un riesgo, implica cierto, no solo un riesgo, implica que estar resignados a que haya diferencias en el rendimiento de estas formulaciones que desconocemos, las desconocemos totalmente. Este gráfico muestra el concepto de calidad farmacéutica versus calidad biofarmacéutica. Este es un ensayo de disolución que un poco mide el rendimiento de un producto. Esto es el pH ácido, o sea, cómo sería la disolución en el estómago, que un poco es las condiciones son muy similares a lo que pide farmacopea. ¿Tá? La diferencia es que farmacopea lo que exige es un porcentaje disuelto en determinado tiempo. O sea, lograr disolver, por ejemplo, no me acuerdo de este específicamente, pero 80% en 45 minutos. ¿Ah? Miren las diferencias que hay entre, estas son todas las formulaciones que se comercializaban para carvedilol en Uruguay en el 2017. Hay toda una masa de formulaciones que disuelve carvedilol lo más rápido posible. Carvedilol no tiene como principio activo, ningún inconveniente en disolverse en medio ácido. Al revés. O sea, tiene muy buena solubilidad en medio ácido. Sin embargo, o sea, y disolverse rápido es bueno para cumplir con el ensayo de disolución en farmacopea. ¿Tá? Sin embargo, hay un producto que enlentece de forma adrede la disolución de carvedilol en medio ácido. ¿Tá? Y ese producto es el innovador. ¿Por qué la enlentece? Bueno, porque para carvedilol necesariamente se entiende que una absorción más lenta tiene menor riesgo de provocar algunos efectos adversos como hipotensión ortostática. El punto es que atrás de este perfil de disolución hay todo un estudio de desarrollo del medicamento. Y atrás de estos productos tenemos la farmacopea, básicamente. ¿Sí? O sea, estos están diseñados para cumplir farmacopea, mientras que este perfil está diseñado para cumplir calidad biofarmacéutica. O sea, para tener una biodisponibilidad determinada que maximice la probabilidad de lograr eficacia y seguridad. ¿No? Entonces, ¿por qué evaluar? Y ya creo que ya estoy terminando. ¿Por qué evaluar bioequivalencia? Además tenemos que probar determinada calidad biofarmacéutica porque es la manera de asegurar que medicamentos similares realmente logren una biodisponibilidad determinada. Hay muchos costos ocultos que no los hemos cuantificado, pero es algo que tenemos pendiente, de qué costos asume la sociedad de trabajar con herramientas que no fueron evaluadas in vivo. O sea, hoy por hoy hay una licitación en un hospital para adquirir un medicamento X y básicamente la vara de calidad está puesta por la farmacopea y básicamente se compite por precio. ¿Sí? Ahora, un hospital adquiere un producto por un determinado tiempo, 1 año o 6 meses. Cambia la licitación y a los 6 meses cambia el otro producto. Entonces, todos los pacientes que estaban tomando un producto, ahora pasan a tomar otro. ¿Sí? ¿Y qué les asegura a esos pacientes? Que, o sea, puede haber variabilidad en la respuesta y puede haber descompensación de pacientes que toman un medicamento en forma crónica que genere, por ejemplo, reemplazo de fármacos, que genere
descompensaciones que hagan necesario intervenciones médicas o intervenciones farmacológicas, y eso genera un costo. Hay costos ocultos asociados a la variabilidad de los efectos que logran, que tienen estos medicamentos, que no tenemos cuantificados, ¿no? Y hay otro aspecto fundamental, que es que una industria que no evalúa sus productos in vivo no conoce las variables tecnológicas que afectan a la fase biofarmacéutica. O sea, si yo si yo produzco para cumplir farmacopea, voy a saber qué variables de mi producción, de mi producto, afectan al rendimiento de mi fármaco en los controles de calidad farmacopeica. Pero esos no son los más importantes. Entonces, nunca voy a saber cómo afecta mi formulación al rendimiento in vivo. Y si yo no sé eso, que es el fin de un tratamiento de farmacológico, de un producto, de ser administrado al paciente, difícilmente pueda pensar en innovaciones. O sea, difícilmente pueda modificar la formulación para tener una ventaja terapéutica. ¿Por qué? Porque nunca llegué a ese nivel de conocimiento. ¿Tá? Entonces, una industria que no conoce el rendimiento in vivo de sus productos está limitada para innovar. Está fuertemente limitada. ¿Tá? Entonces creemos que, para terminar, que a pesar de las dificultades asociadas con la bioequivalencia, cumplir con eso tendría un fuerte impacto a nivel clínico por trabajar con productos de calidad biofarmacéutica determinada, y también a nivel de la industria farmacéutica, porque la industria daría un paso, por más que ahora lo ve como una dificultad, daría un paso hacia la innovación, ¿no? Y bueno, con esta diapositiva voy a terminar. Había algunas diapositivas más, pero capaz que se las dejo ahí en el set de diapositivas. Porque bueno, ya me tomé bastante más tiempo del que quería. Y también estaría bueno escuchar a ver si tienen algunas preguntas o a tener un intercambio con ustedes. Gracias, Manuel. Estuvo más que interesante la clase. Chiquilines, si tienen alguna duda, es el momento, aprovechen. Una consulta. Entonces, para resumir, en Uruguay no hay biosimilares de ningún tipo, ¿no? Hoy por hoy. Bien, buena pregunta porque dijiste biosimilares. Biosimilares Sí, es otro concepto. Similares. ¿Eh? Sí, biosimilares. Está bien, pero biosimilares es un concepto análogo a la bioequivalencia para productos biotecnológicos. ¿Está bien? O sea, para productos biotecnológicos donde el proceso de producción es mucho más complejo y afecta mucho más directamente al rendimiento, al perfil de efectos de un producto biotecnológico precisamente. En ese caso lo que se evalúa son otros aspectos bastante más complejos, ¿tá? O sea, solo para diferenciar lo que son biosimilares de lo que son bioequivalentes, ¿tá? Cuando hablamos de biosimilares hablamos de productos biotecnológicos. Cuando hablamos de bioequivalentes hablamos de fármacos, ya sea de síntesis, pero o sea, moléculas bastante más simples, ¿tá? Y Entonces, bioequivalentes, bien, ya que están los dos. perfecto. Entonces, ¿hay en Uruguay bioequivalentes? Sí hay. Y más últimamente, o sea, está cambiando un poco la tendencia. Hay bioequivalentes principalmente para los productos listados en los decretos, para los productos donde el ministerio exige que se cumpla bioequivalencia, pero también lo que está pasando es que a medida que el mundo, distintas zonas del mundo, incorporan la exigencia de bioequivalencia para exportar, o sea, los laboratorios nacionales que quieren exportar sus productos tienen que cumplir equivalencia sí o sí. Entonces lo que pasa en Uruguay es que los que exige el ministerio tienen algún respaldo de calidad biofarmacéutica. Y después para el resto de los medicamentos, de los principios activos, hay una muy alta proporción que son similares. O sea que no tienen probada la bioequivalencia.
Sí, está claro. Gracias. De nada. Y creo que es algo, o sea, no sé, yo creo que la comunidad de químicos farmacéuticos en Uruguay no es tan consciente de este problema de bioequivalencia que tenemos. Los médicos tienen, o sea, pero los médicos, por su experiencia clínica, hay algunos que se empiezan a manejar con algunas marcas comerciales y otras no. ¿Alguna otra duda o comentario? Solo como para todos estos temas técnicos también los vemos en la asignatura de bioequivalencia y equivalencia, que es una asignatura optativa. Obviamente hay muchos detalles de cómo se hace un estudio de equivalencia, detalles más técnicos de procesamiento de datos, etc. Que no quise profundizar porque, bueno, lo que me gustaba dejarles en claro era qué hay atrás de la bioequivalencia, por qué se exige, un poco cuál es la historia y cuál es la realidad en Uruguay. Y un poco por qué también está bueno, porque puede verse como una dificultad. Porque se puede argumentar que en Uruguay hay medicamentos similares para muchos principios activos y se usan igual y tienen su efecto igual, ¿sí? Y quizás sí, porque porque hay principios activos en los cuales una variabilidad en la exposición quizás no genera un impacto farmacodinámico, ¿no? Un impacto en el efecto, en el perfil de efectos. Pero creo que ahí el otro argumento, el de realmente conocer las variables que afectan y lograr un estándar de calidad biofarmacéutica para la industria, creo que es algo que no se ve y que no se, como proyección de lo que es una industria farmacéutica, para poder llegar a tener una innovación hay que dominar muchos aspectos diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer más ensayos clínicos en el país. Y bueno, hay todo un camino a transitar que generalmente se dispara cuando la bioequivalencia es introducida con más fuerza. Y lo vemos, por ejemplo, en países que avanzaron mucho en estos tiempos, como México, Brasil, Chile, en donde empiezan a haber laboratorios que empiezan a innovar, o sea, empiezan a traer formulaciones innovadoras con principios activos que ya existían, pero agregando valor desde ese punto, desde el desarrollo biofarmacéutico. Bien. Bueno, muchachos, yo la verdad que les recomiendo, y lo digo todos los años, les recomiendo un montón hacer la materia de bioequivalencia si tienen la oportunidad de elegirla como electiva. Es muy recomendable porque tanto trabajen en cualquier área de una industria farmacéutica, en asuntos regulatorios, en desarrollo, en control de calidad, es algo que ustedes tienen que conocer, tienen que saber cómo se hace. Y obviamente si en algún momento aspiran a un cargo de dirección técnica, también son un montón de los riesgos que ustedes asumen cuando tienen un producto en el mercado. Así que la verdad que si la pueden hacer, es muy, muy útil. Y muchísimas gracias, Manuel, la verdad que impecable la clase. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, por la promoción del curso. Bueno, Ya quedó fija esta invitación para el año que viene también, así que anda agendándotela. Un placer. Cualquier cosa también, bueno, no puse mi mail ahí, pero lo voy a agregar en la diapositiva por si Dale. tiene que pasar alguna consulta. Bueno, que pasen bien. Los dejo. Gracias, Manuel. Vos también. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Bueno, muchachos, nos quedan solo 15 minutos, así que no los voy a cansar con otro tema más o conseguir este tema. Prefiero que quede por acá. Seguimos el viernes y les dejo el práctico que ya lo pueden empezar a hacer. Y cualquier cosa, cualquier duda, igual que con los prácticos anteriores, lo vemos en la clase de consulta, pero si no, me pueden enviar mail también.
Bueno, la clase que viene vamos a ver rapidito la legislación de bioequivalencia sin meternos en la parte técnica, porque ya lo vieron todo hoy. Después nos queda una clase de publicidad y estupefacientes, y ya está, ¿no, Pati? Estupefacientes y cannabis. Cannabis, y bueno, y si llegamos, el código de ética y deontología. Ah. Bien. Bueno, muchachos, hasta el viernes. Que pasen bien. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, gracias.